de la artroscopía de la articulación temporomandibular. ¿Sale, vale? Vaya, ¿qué sería, o qué sería hablar de la artroscopía de la articulación temporomandibular? A veces a algunos nos puede parecer que este es un tema que realmente es muy nuevo, ¿no? Pero realmente ponemos esta imagen porque siempre hay que regresar al pasado y recordar la historia, ¿no? Porque quien olvida su pasado, su historia, está condenado a repetirlo. ¿A qué me refiero con eso? Que por siempre los cirujanos han tenido la intención de poder ver adentro del cuerpo. Todo aquel que es cirujano, todo aquel que trabaja en el área de la salud, creo que en algún momento se imagina poder llegar y poder hacer o poder ver adentro del cuerpo, ¿no? Y siempre lo está pensando. Y qué mejor que poder hacer un procedimiento sin hacer una incisión. Desde hace muchísimo tiempo ya se viene manejando todo esto. Este señor, desde 1912, presentó el uso del endoscopio para cavidades cerradas, para el abdomen. En Japón se dio mucho auge a todo este tipo de procedimientos. Y igual, desde iniciando el siglo pasado, pues ya se hablaba de la endoscopía para hacer algún tipo de procedimientos, ¿no? Este señor lo hizo la primera vez en rodillas. Este otro señor, desde Watanabe, pues se podía considerar como el padre de la artroscopía moderna, porque este señor desarrolló instrumentos y técnicas que se siguen utilizando en la actualidad. Prácticamente todos ellos se basaron en hacer artroscopías o hacer procedimientos mínimamente invasivos en rodillas o en articulaciones muy grandes. Este mismo señor desarrolla algunos instrumentos que prácticamente se utilizan todavía en la actualidad. Y vaya, esta es la primera fotografía que tenemos de una articulación, desde la primera fotografía a color. ¿Sale? En Japón, este señor, Murakami, todavía vive, maxilofacial japonés, en 1982 se propuso a hacer la descripción o hizo la primera descripción de la articulación temporomandibular. McCain en Estados Unidos, el doctor todavía vive, en Miami da por ahí algunos cursos, implementó algunas técnicas de artroscopía, de sutura discal, las cuales todavía se llegan a utilizar, ¿no? Como anatomía de la articulación temporomandibular es bien importante pues saber la anatomía normal para poder o para saber qué nos vamos a encontrar cuando tenemos algo que no es tan normal. Y debemos de saber que en la articulación pues existen, por así decirlo, existen muchísimas maneras de clasificarlas, pero las más comunes podríamos decir que se manejan como fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Hay que conocer bien la anatomía. Vamos a hablar a grandes rasgos, hablar de anatomía de la articulación temporomandibular, es hablar de un tema muy amplio. Esta articulación, pues es una articulación pequeñita que le caben aproximadamente, aproximadamente 1.5 mililitros de líquido dentro de esta articulación. Y vamos a tener que tener un disco articular. Nosotros lo llamamos disco articular por la forma que tiene, pero sería prácticamente lo mismo que un menisco que se viene viendo en alguna articulación como la rodilla, por así decirlo. Tenemos la cápsula articular, que es toda la estructura que va a rodear esta articulación, la membrana sinovial, que va a ser una pequeña capita que rodea a toda esta articulación por el interior y que va a encargarse de secretar un líquido, que es el líquido sinovial, que va a nutrir a toda la articulación. ¿Vale? La inervación, la irrigación, no nos vamos a meter tanto en esto, nada más saber que en cuanto a la inervación hay una estructura muy importante que se llama nervio auriculotemporal y que prácticamente se nos da mucho de la sintomatología a nivel articular. Aquí es otra imagen donde podemos ver cómo se encuentra la disposición de este disco articular, sería lo que vemos ahí en la parte de en medio, y cómo en la parte central es más delgado que en la parte anterior, en la parte posterior, ¿no? Esta sería o esquematizaría una imagen de una articulación en función, digamos que normal. El disco, como la imagen de la derecha lo muestra, es una imagen blanca. Vamos a tener que se adapta perfectamente a la región temporal y también a la región del cóndilo mandibular. Y no está totalmente unido a la mandíbula, no está pegado, sin embargo tiene cierta movilidad que va a permitir que al momento de abrir o cerrar se desplace o se adapte a este cóndilo mandibular.
Cuando tenemos una función normal y abrimos la boca, pues vamos a tener que ese disco se desplace hacia el polo más superior de la articulación, adoptando la forma que tiene ahí el hueso temporal y el hueso de la mandíbula, el cóndilo mandibular. Pero ¿qué pasa cuando prácticamente tenemos una función anómala? Pues este disco se suelta y se desplaza hacia la parte anterior, que va a hacer que tengamos un desplazamiento de disco, en su caso con o sin reducción, ya dependiendo del caso de cada paciente. Eh, la anatomía de la articulación temporomandibular va a ser diferente viéndola desde una anatomía cerrada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando la abrimos y vemos la articulación, aunque es un lugar muy pequeñito, también es muy diferente que cuando lo vemos por medio de un monitor y que es una cavidad muy cerrada y cuando hacemos algún tipo de movimiento, que porque movamos la mano 1 o 2 milímetros va a cambiar las estructuras que vamos a poder ver en este monitor. Cuando hablamos de anatomía en esta región es bien importante poder llegar a determinar o a valorar siete lugares anatómicos. ¿Sí? El primer lugar de estos lugares sería prácticamente la membrana media. ¿Qué sería la membrana media? Este dibujo prácticamente lo está esquematizando. Ojalá en su presentación se pueda ver el video que estamos corriendo. Pero lo que ven en la región derecha sería el cóndilo mandibular y eso que están viendo en todo el monitor sería prácticamente la pared medial de la articulación temporomandibular. La pared medial me refiero a la parte más interna de esta misma articulación. ¿Sale, vale? La segunda o el segundo lugar a inspeccionar sería la sombra pterigoidea, y esta sombra pterigoidea sería la parte más medial del cóndilo mandibular, en donde se empieza a insertar el músculo pterigoideo. Y lo mismo, pongo el dibujo para que lo podamos ver. Y lo que vemos, la sombra blanca que veíamos ahí al principio es el cóndilo mandibular, y lo que vemos ahí hasta el fondo, que se empieza a ver como color violeta, sería la inserción del pterigoideo en esa región. ¿Vale? La otra zona sería la zona retrodiscal. Por zona retrodiscal nos referimos a toda esta parte o esta zona bilaminar y toda la inserción que estaría por atrás del disco mandibular y hasta la parte anterior del conducto auditivo externo. Y lo mismo aquí tendremos un video para esquematizar toda esa parte. ¿Vale? Ahí veríamos una articulación que está muy dañada, vemos un puntilleo, una sinovitis importante en toda esa región. Sale, vale. Otra de las zonas importantes a evaluar sería esta región, que sería la curvatura de la eminencia articular del disco. Sería, desde mi punto de vista, una de las partes más difíciles de poder evaluar, porque prácticamente eso sería un espacio virtual. No existe, porque siempre está unido ese disco articular con el cóndilo del temporal. Y prácticamente tenemos que evaluar cómo se ve toda esa parte. ¿Vale? Ahí veríamos como en toda esa región es donde prácticamente no hay un espacio, pero hay que evaluar porque este sería el disco mandibular. Sí, la zona intermedia que prácticamente sería la misma región, sería prácticamente donde deberíamos estar evaluando, un poco más anterior, ¿sí? Sería prácticamente lo mismo, solamente un poquito más para adelante para poder evaluar el inicio de esta región o de este disco articular. Sí, y el receso anterior. Entendamos como receso anterior a toda esa parte de la cápsula o a toda esa parte de la articulación que se hace entre la cápsula articular, entre el disco y por adelante del cóndilo. O sea, por atrás de la cápsula articular y por adelante del cóndilo mandibular. ¿Vale? Sería también un lugar difícil, de difícil acceso de manera artroscópica, pero siempre hay que manipular la mandíbula de alguna manera para poder llegar. ¿Sabes? Lo que vemos en la imagen sería prácticamente el músculo pterigoideo en su inserción anterior y medial. ¿Sale, vale? Entonces, más o menos ahí tendríamos una anatomía adecuada de la articulación temporomandibular. ¿Y cuáles serían las indicaciones aquí para poder llegar a hacer alguna artroscopía? ¿No?
Siempre que un paciente tenga un dolor articular o artralgia es una indicación. Obviamente una artralgia que se haya tratado por algún tiempo y que no haya podido o que no haya cedido. Algún trastorno interno de la articulación temporomandibular, un Wilkes, que sería una clasificación de los trastornos internos de la articulación, que vaya desde, desde la clasificación 3 hasta la 4, o alguna enfermedad degenerativa como tal, o una hipomovilidad debido a algún tipo de adherencias, también sería alguna indicación. Para llegar a hacer alguna biopsia dentro de la articulación, también sería necesario, o sería posible hacer alguna artroscopía. Cuando no tengamos alguna concordancia entre la clínica y que el paciente tenga dolor articular, que tenga dolor, alguna sintomatología articular, estaría indicada la artroscopía. Y ahí yo pongo en amarillo esto de artropatías inflamatorias o artritis, porque bueno, hay por ahí mucha polémica entre esto, ¿no? O los pacientes también, la literatura lo reporta así, como posoperados de cirugía ortognática que tengan sintomatología articular. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que no sería una indicación como tal, ¿no? Contraindicaciones. Tan importantes las indicaciones como las contraindicaciones, porque pues si no sabemos cuáles son, pues nos vamos a topar, ¿no? Ahí con infecciones en toda la región, algún tipo de tumor en la región articular, también está contraindicada hacer alguna artroscopía. Pacientes que tengan algún padecimiento psiquiátrico, también no es muy indicado hacer alguna artroscopía. Obesidad, esto más que nada porque el artroscopio que tenemos, ahorita lo vamos a ver, mide aproximadamente 5 o 6 centímetros, entonces no alcanza a llegar hacia la región articular o una anquilosis de la articulación porque prácticamente no teníamos un lugar a inspección. ¿Va? En cuanto a la clasificación de Wilkes, ahorita la vamos a ver un poquito. Aquí podríamos, desde lo que sería un desplazamiento de disco con reducción y un desplazamiento de disco sin reducción. El desplazamiento de disco con reducción sería cuando el disco está desplazado hacia la parte anterior o medial de la articulación y al hacer un movimiento de apertura de la boca regresa o reduce, y cuando tenemos un desplazamiento de disco sin reducción, pues este disco simplemente está atorado en la parte anterior y no permite una reducción adecuada y tenemos una limitación a la apertura de la boca. En cuanto a la clasificación de Wilkes, vamos del 1 prácticamente hasta el 5, y esto nos va a marcar un estadio de cómo está la articulación afectada de manera interna, ¿no? Vamos a resumir esto un poquito. La primera decíamos que es, o diríamos que es un chasquido, una pequeña sensación de que truena la articulación. Sin embargo, no hay sintomatología, no hay dolor, el disco reduce, no hay impedimento a la limitación de la apertura. Entonces no hay que hacer absolutamente nada. En el estadio 2 es cuando un chasquido ocasional y de repente es medio sintomático y que tenemos bloqueos de la boca intermitentes, sería un estadio 2, un estadio 3, prácticamente la diferencia más grande, que es que el disco ya no reduce. El estadio 4 es cuando ya no reduce y ya tenemos alguna deformación del disco, y el estadio 5 es cuando tenemos una afección o una degradación articular muy, muy importante, ¿no? ¿Qué sería el equipo? Muchas veces nos topamos que no entendemos con qué vamos a utilizar o con qué vamos a hacer la artroscopía de la articulación, y prácticamente vamos a tener que ocupamos algo básico para toda esta situación de la endoscopía, ¿no? Ocuparíamos un monitor, que es el que están viendo aquí al lado derecho de su pantalla, un procesador de video, ¿sí? Que sería el segundo aparato que ustedes ven en la parte de abajo. No puedo utilizar aquí el mouse. El cabezal, que sería esta parte como la cámara que se ve en la parte central, la que dice Striker, y la fuente de luz. ¿Sí? La fuente de luz sería de los 3 aparatos que ven en la parte más inferior, la del medio, ¿no? Igual la Striker. Sería lo único que vamos a necesitar para hacer una artroscopía de la articulación. En cuanto a los endoscopios, tenemos que hay de muchas medidas, de muchos largos, de muchos grosores. Sin embargo, para la articulación temporomandibular vamos a ocupar algo que se llama endoscopios o artroscopios para pequeñas articulaciones. No existe realmente un artroscopio que sea para articulación temporomandibular como tal, pero se le llaman para pequeñas articulaciones porque se utilizan para dedos, para muñecas, para articulaciones pequeñas del cuerpo, ¿no? Vemos que prácticamente lo que está englobado entre las dos
flechas color verde, vamos a tener un diámetro de 1.7 hasta 2.7, están indicados para la articulación temporomandibular. A mí me gusta el de 1.9. Y tenemos que, en cuanto a largo, llega a medir hasta 60 milímetros, que se reduce un poco más por la inserción de algunos instrumentos, ¿no? Esto sería todo, prácticamente todo lo que vamos a utilizar para hacer una artroscopía. Y esto que sería prácticamente como una pequeña funda donde vamos a meter este endoscopio, ¿sabes? Entonces, este dispositivo hace que esos 60 milímetros se reduzcan todavía menos. Eso hace que en pacientes obesos no podamos llegar a la articulación. Estos serían algunos medicamentos para hacer que podamos llegar y podamos manipular, y estas serían algunas pequeñas pinzas para poder llegar a tomar algún tipo de biopsias. Y este es el movimiento básico que estamos buscando al momento de hacer alguna artroscopía, ¿no? Prácticamente hacer alguna triangulación, siempre tratando de encontrar la parte más apical de estos instrumentos para poder ver. Y como estructuras anatómicas que debemos de tener aquí cuidado, pues prácticamente sería el nervio facial, ahí, ¿sí? Para no llegar a darle. Y este nervio facial se va a encontrar en la parte preauricular desde 0.8 hasta 3.5 centímetros. Entonces, hasta menos de 1 centímetro para atrás tenemos para actuar libremente. Sin embargo, cuando hacemos un procedimiento artroscópico, como no hacemos una incisión y solamente estamos metiendo algunos trócares, es que el nervio facial se pueda llegar a lesionar. Y los puntos anatómicos de entrada que tendríamos, imaginemos que esta es una articulación del lado izquierdo, ¿sí? Tendríamos un punto prácticamente superior o póstero-lateral de Murakami, un anterosuperior, ahí lo vamos a ir viendo, un póstero inferior, que sería para llegar al compartimento inferior de la articulación temporomandibular, y un endaural, que llegaría desde la parte más posterior. Desde mi punto de vista no es tan no es tan indicado, vaya, o desde mi punto de vista, ¿no? El orden de los cirujanos o el orden del equipo quirúrgico, tendríamos la torre que veían en un principio con el monitor hasta en la cabeza del paciente. El paciente representaría la parte azul y el cirujano va a estar por alguno de los dos lados de la cabeza del paciente, y la máquina de anestesia estaría desde el otro costado, ¿no? Esto para no lastimarnos el cuello y estar volteando hacia donde estaría el monitor. Y en cuanto a la técnica, vamos a tener que esta técnica, tenemos varios puntos de entrada, como decíamos, pero siempre 10 milímetros adelante del trago, en una línea que vaya desde el canto externo del ojo hasta el trago, pues vamos a marcar un punto que sea 10 milímetros anterior al trago y 2 milímetros inferior, un segundo punto que sería 20 milímetros hacia abajo, y otro que sea 30 milímetros y de 8 a 11 milímetros. Algo así más o menos estaríamos representando. ¿Sale? Más o menos representaríamos en esta imagen cómo se verían las estructuras anatómicas que estaríamos evitando. ¿Sale? Y prácticamente, ¿qué es lo que haríamos? Primero meteríamos o trataríamos de llenar de líquido esa articulación. ¿Por qué? Pues porque es una articulación que solamente tiene 1 mililitro de líquido en el compartimento superior. Entonces no es suficiente, hay que distenderle. Le distendemos prácticamente con anestésico local. Esto no lo he dicho, pero tiene que ser con anestesia general. Podemos marcar la articulación. ¿Sí? Agarramos, introducimos este líquido y prácticamente introducimos hasta 5 cc de líquido. Agarramos y metemos nuestro tócar en toda esta región. Sale, vale. Y entraríamos al espacio superior de la articulación temporomandibular. ¿Sí? Ahí podríamos llegar a ver cómo se ven todos esos pequeños vasos que están en la membrana sinovial. ¿Sí? Y haríamos la inspección en todos los 7 puntos anatómicos que habíamos dicho en un principio. Vale. Y prácticamente, ¿qué es esto? Pacientes que tienen dolor, limitación a la apertura, un desplazamiento de disco, o que tienen algunos diagnósticos como no estamos tan acostumbrados a verlos, como una sinovitis, una condromatosis, y que tienen dolor como tal articular, pues difícilmente lo podemos llegar a tratar con medios convencionales. Esta es una paciente o representa una limitación, una apertura oral limitada,
¿sí? Prácticamente 12, 13 milímetros. ¿Por qué? Pues por dolor y por ciertas adherencias que no permiten abrir la boca. Pero después de hacer un procedimiento de artroscopía, pues vemos que tenemos una mejoría. Ahorita lo vamos a ver. Prácticamente esa sería la resonancia del paciente. Una resonancia dinámica siempre es importante porque nos permite ver bien cuáles son las estructuras o dónde se encuentra este disco articular. ¿Sí? Cuando entramos y hacemos el procedimiento en la paciente, vemos como tenemos un puntilleo en toda la región. Y ese puntilleo, estamos hablando de irritación, una hipervascularidad, que en cuanto entramos empieza a sangrar. ¿Sí? Y todo eso lo vamos cauterizando. Lo cauterizamos, eso hace que tenga cierta analgesia, que baje el proceso inflamatorio en toda la región, y prácticamente 2 semanas después de tener esa apertura, pues después de un procedimiento artroscópico y un lavado, colocación de ácido hialurónico intraarticularmente, podemos llegar a tener una apertura de casi 30 milímetros. ¿Sí? Algunos artículos de revisión, ¿sale? Cómo puede ayudar los lavados articulares. Y prácticamente esa sería por ahí mi ponencia. Como tal o como resumen puedo decirles que los procedimientos artroscópicos, los procedimientos artroscópicos son bastante buenos. ¿Por qué? Porque nos permiten llegar a lugares donde anteriormente no podíamos llegar, o simplemente nos permiten hacer un lavado de una articulación que de otra manera lo estaríamos haciendo a ciegas, ¿no? Y le da al paciente, son pacientes realmente que están desahuciados, yo los llamo que son pacientes que se encuentran desahuciados porque han andado por muchísimos lugares y en esos lugares no les han dado un tratamiento adecuado, y cuando se les hace algún tratamiento artroscópico, pues prácticamente quedan bastante agradecidos, ¿no? Eso sería un pequeño resumen por ahí de este tema, que es muy amplio, pero si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto me la puede hacer llegar. ¿Cómo andamos? Hola, doctor, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, claro que sí. ¿Quién es? Iván Israel Hernández. Hola, ¿qué tal? Buena plática, doc. Solamente 2 preguntas, doc. ¿Utiliza qué tipo de solución para la lisis y el lavado artroscópico? Sí, mira, la literatura dice que es solución Harman. No, exacto, sí. Es Harman, vaya, tratar de utilizar Harman. También en literatura algunos marcan que son hasta 1 litro de solución para hacer la lisis y lavado. Sinceramente, a veces yo trato de durar no más de 1 hora en un procedimiento, porque si no ya se me haría con un trauma quirúrgico importante. Sin embargo, ciertamente haciéndolo a una presión por gravedad, el litro, no me llevo el litro, me llevo algunos 500 mililitros, 600 mililitros de Harman. Ok, doc. Y aparte del fibroquel que has utilizado, ¿tienes alguna experiencia con plasma rico en factores de crecimiento para que el componente sea más fisiológico? ¿O crees desde tu punto de vista que el fibroquel tiene mejor resultado? No lo he utilizado, no tengo experiencia en cuanto al plasma rico en factores a nivel intraarticular. Yo creo que el hecho o bueno, dependiendo también el procedimiento patológico o el padecimiento patológico que tenga, pero si hacemos un lavado de la articulación y sacamos todo ese proceso inflamatorio o todo ese líquido inflamatorio que tenemos adentro de la articulación, con el simple lavado mecánico mejoran muchísimo, ¿no? Sin embargo, no tengo como tal una experiencia o no te puedo dar los datos en cuanto a esto, ¿no? Con el plasma rico en factores de crecimiento, pero vaya, hay literatura que lo reporta, que hacen los mismos lavados articulares con plasma, ¿no? Ok, doc. Hay otro artroscopio, doc, tú también que te dedicas a eso, es de Biomed, es el On Point. El On Point está también muy práctico, pero muy buena práctica, doc, felicidades. Sí, mira, no sé tú qué opinas, vaya, yo lo he visto, no lo he utilizado con el paciente. En teoría el One Point es desechable, ¿no? O desechable, como dicen, ¿no? Sí, claro. Pero se me hace, si no me equivoco, es 1.1 o 1.2 el calibre que tiene este telescopio. Desde mi punto de vista,
no le resto importancia, no le resto su buena participación, pero se me hace muy delgado. Se me hace muy delgado y a mí me daría miedo que se me llegara a romper adentro de la articulación y convertir un procedimiento cerrado en un procedimiento abierto. Sin embargo, como diagnóstico o como diagnóstico ahí mismo en el consultorio con una sedación leve, también pues es respetable, ¿no? Claro. Gracias, Doc. No, no, para servirte. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bueno, entonces vamos a darle paso al Yo doctor. tengo una pregunta, Hugo. Dígame, ¿quién es? José Luis Mendoza, Ah, Aroche. Aroche. Dígame, Aroche. Oye, Hugo, ¿cuánto tiempo dura en eliminarse el líquido que infiltras en la articulación? Si haces un infiltrado, Reabsorberse. vaya, la articulación es una articulación que es no permeable, ¿no? Muy difícilmente permeable. No tarda algunos días, siempre cuando hacemos o cuando terminamos algún procedimiento y hacemos algún lavado con una solución Harman, tratamos de hacer una manipulación antes de sacar el último trocar de esta articulación y tratamos de manipular con la intención de eliminar todo el resto de líquido. Los pacientes, después del procedimiento, generalmente al otro día tienen un ligero dolor, van a tener dolor al hacer movimientos articulares, pero algo que también dice la literatura y que sí es cierto es que articulaciones que se mueven son articulaciones no dolorosas y articulaciones que se quedan cerradas son articulaciones que se convierten en articulaciones dolorosas. Entonces el hecho o la fisioterapia después de la articulación y hacer que tengan una apertura oral después o al día siguiente les ayuda muchísimo. Puede quedar alguna maloclusión después de algunos días, desde 3 o 4 días, no llega. Hay una pequeñísima mordida abierta del lado donde se trabajó. Y esto es por todo el líquido que se metió, por todo el lavado que se hizo. Prácticamente son como 3 o 4 días, en cuanto a mi experiencia, el tiempo que tarda en llegar otra vez a esa oclusión céntrica. Pero generalmente los pacientes lo manejan esto bastante bien. Importante siempre decirles que van a tener esa mordida abierta después de hacer un procedimiento algunos días y que van a tener un poco de dolor y que tienen que tener una fisioterapia, que el paciente tiene que estar bien consciente de esto, porque también algo en esta área es que está muy asociado al estrés y está muy asociado a algún componente psicológico, psiquiátrico, el hecho de estar luxando y que al final de cuentas tengo un deterioro por ahí articular. Entonces también algo que tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? Pacientes psiquiátricos, tenerlos bien manejados y hablar, o bueno, pacientes psiquiátricos, no meterlos, y el paciente con un componente psicológico importante, siempre hablar muy bien con ellos para que estén muy conscientes de eso. Oye, otra última. Una vez que entra la artroscopía y que le haces el lavado mecánico y todo eso, ¿a los cuántos días el paciente ya no te refiere como una sintomatología y en qué tiempo ves la mejoría? O sea, en días, no sé, 15 días, 10 días, 4 días. Más o menos en el transcurso de la primera semana el paciente ya deja de tener una sintomatología, ¿no? Después de 2 semanas ya logras una apertura bastante buena y en mi experiencia después de 3 semanas ya tiene una apertura bastante considerable. Si tenemos un paciente que tiene una apertura de 10, 12 milímetros y después de esto a las 2, 3 semanas ya tenemos una apertura de 30 milímetros, bueno, entonces desde mi punto de vista tenemos una apertura por ahí importante, ¿no? O hemos ganado algo importante. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a darle paso por aquí al doctor Emanuel Antonio López González.